es un programa de Enquiridion, El Candelero. Ya estamos viviendo en los últimos tiempos. El Señor nos ha puesto en la era más oscura. Es tiempo de que la iglesia se levante y alumbre en medio de las tinieblas, hasta que el sol de justicia venga y reine sobre la tierra. Es necesario que el Señor Jesús nos limpie. El fuego es la fuente de la luz. El fuego purifica y perfecciona. Donde no hay amor, no hay luz. Nada nos puede separar de este amor. No hay mayor amor que este. Él puso su vida por nosotros. Es lo único que nos va a sostener en medio de la persecución. El que persevera hasta el fin en este amor será salvo. Una iglesia que hace justicia es una iglesia que alumbra. Ven pronto, Señor Jesús. Este episodio concluye con todo lo que hemos estado hablando acerca del candelero. Hemos visto su aplicación de manera individual, pero el mensaje no está completo si no lo aplicamos a la iglesia. Por eso quiero cerrar este programa hablando de la importancia de la edificación y de la importancia de nuestro sacerdocio. Bienvenidos al último episodio de El Candelero. Comencemos leyendo Apocalipsis 1 del versículo 10 en adelante. Juan dice: Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. En esta escena vemos que el Señor habla al apóstol Juan, pero cuando él se da la vuelta para verlo, lo primero que ve no es directamente al Señor, sino que primero ve los 7 candeleros, y después ve que en medio de ellos está de pie el Hijo del Hombre, es decir, Jesucristo. Esto nos revela una cosa sumamente trascendente, y es que cuando la iglesia está reunida, podemos ver al Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, para poder ver al Señor, por decirlo de alguna manera, debías ir al tabernáculo de Moisés, y solamente el sumo sacerdote podía tener comunión con él. Posteriormente debías ir al tabernáculo de David, donde estaba el arca del testimonio y la presencia de Dios ahí. Después al templo de Salomón, y cuando Jesucristo, el Verbo de Dios, se encarnó, para ver a Dios debías ir a un pesebre en Belén de Judea o a Galilea de los gentiles, donde Cristo ejerció su ministerio. Pero ahora, para ver al Señor debemos ir a la iglesia, la columna y baluarte de la verdad. El Señor habita y se pasea en medio de los candeleros. El Señor está donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, y ahí Él envía bendición y vida eterna. Si queremos ver al Señor, basta con juntarte con uno o más hermanos a hablar y a testificar de Cristo, para que podamos verle, para que podamos ver su hermosura y escuchar su voz. Y hermanos, si cada uno de nosotros, como esas lámparas que están encendidas por el amor de Dios y por su Espíritu, nos reunimos a hablar del Señor, entonces somos ese candelero que expresa la luz de Cristo en medio de la oscuridad, porque ahí se cumple la escritura que dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Hermanos, no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día se acerca, porque así verán al Hijo del Hombre manifestado en medio del candelero. Ahora, otro detalle importante que hace que la iglesia se mantenga encendida y llena de luz es ejercer la profesión de nuestra esperanza, es decir, el sacerdocio. Veamos rápidamente lo que dice Zacarías capítulo 4. Esta profecía enviada a Zacarías se dio en un contexto en el cual el templo se estaba reconstruyendo, pero a causa de los enemigos, el desánimo y los afanes, la obra se detuvo por un tiempo, así que Dios le da una visión al profeta Zacarías. En esta visión, el ángel comienza a hablarle a Zacarías y le pregunta: ¿qué ves? Y el profeta describe un candelero de oro con 7 lámparas y con 2 olivos a cada lado de sus depósitos. Entonces el ángel le dice: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia,
gracia a ella. Y añade, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y al final el ángel explica la visión acerca de los olivos que derraman aceite sobre el candelero, y le dice, estos dos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En un primer momento, esta visión podría parecer algo confusa, pero entendiendo el contexto en el que se escribió, todo es bastante claro. En ese momento, los judíos estaban desanimados y no podían terminar la edificación del templo, y los dos líderes principales en ese momento eran Zorobabel, el gobernador de Judá, y Josué, el sumo sacerdote. Unos capítulos antes, y también en el libro de Ageo, vemos cómo el Señor despierta el espíritu de estos dos hombres y los anima junto con el pueblo para no dejar de edificar el templo. Y aquí el Señor dice, no es por sus fuerzas, es por medio de mi espíritu que ustedes animarán a mi pueblo para continuar con la edificación. Entonces, esta visión representa al pueblo de Dios como un candelero apagado, que estaba desanimado y sin luz, sin la luz de Dios. Pero el Señor levanta dos olivos, es decir, a un rey y a un sacerdote, llenos de aceite para suministrar de ese mismo aceite al pueblo. Y así, éste pudiera estar encendido y animado para continuar con la edificación. Hermanos, cuando la iglesia está desanimada, apagada y sin luz, quizás se debe a que no estamos ejerciendo correctamente nuestra labor santa, es decir, nuestro sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y de hecho dedicaremos un programa hablando específicamente acerca de esto. Pero cuando sí ejercemos y cumplimos con nuestro sacerdocio, esta luz mantiene a la iglesia encendida y animada para edificar. Hermanos, como lo vimos antes, cuando estamos constantemente en la presencia de Cristo, pegados a la vid, el Señor nos llena de su espíritu para poder alumbrar. Y una vez más vemos la importancia de la iglesia, porque estar llenos de luz y llenos del espíritu no es para que seamos cristianos exitosos o que nos sintamos bien. Esto tiene un fin más trascendente, edificar a la iglesia. Es necesario que como reyes y sacerdotes estemos delante de Dios, ministrando, clamando e intercediendo por nuestros hermanos, animándonos, orando entre nosotros, llevando las cargas los unos de los otros, cantando y testificándonos unos a otros acerca de Jesucristo. Efesios 5, 18 al 20 habla de esto. Esto es derramar aceite sobre el candelero como estos dos olivos. Debemos animar a los hermanos y como sacerdotes pedir en oración que el Señor derrame de su espíritu sobre ellos para que permanezcan encendidos. Y cuando toda la iglesia esté encendida y llena de aceite, entonces podremos continuar con la edificación, trabajando juntos para la obra del ministerio y alumbrando con la luz de Cristo en medio de esta generación llena de oscuridad, antes de que Él vuelva como el sol de justicia. Aún quedan muchas cosas por decir acerca del candelero, como los detalles de las 7 lámparas, el oro del que estaba formado, la semejanza que tiene con el altar de Dios en los cielos, etc. Pero eso lo dejaremos para ediciones posteriores. Pero hermanos, yo los animo a que mediten en estas cosas. Y si es posible, vuelvan a escuchar los episodios anteriores para que tengan el panorama completo de todo esto. Y así este mensaje sea mucho más efectivo en nuestra vida práctica, tanto en lo personal como en la vida de iglesia. Muchas gracias por escuchar estos podcasts, escríbanos, comenten y sigan compartiendo este contenido para que más miembros del cuerpo sigan siendo edificados. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Este fue un programa de Enquiridion, El Candelero.